Nuevamente les damos la bienvenida a este programa Meditando en la Palabra. Y bueno, pues siguiendo con esta semana o estas fechas de la Pascua, crucifixión de nuestro Señor Jesús el Cristo o Yeshua, Mashiach, quisiera yo hablar de dos personas que, aunque no hablan mucho la historia, pero que fueron importantes. Y uno de ellos es Nicodemo y el otro es José de Arimatea. Los dos eran principales de la sinagoga, fariseos. ¿Y qué te parece si antes de empezar oramos al Padre? Te damos gracias, Padre amado, porque nos das el tiempo de escudriñar tu palabra. Bendícela, revélala a cada corazón y que podamos disfrutarla en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, pues fíjate que Nicodemo, empezamos en el capítulo 3 de Juan, se los vamos a leer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo, que era uno de los principales entre la sinagoga, cuando dice aquí la palabra que vino a Jesús de noche y le propuso, porque esta era una propuesta. Ellos no querían que él dijera que era el Mesías. Por eso él vino y le dijo: ¿sabes qué? Nosotros queremos que no seas tú el Mesías, o que no digas que eres el Mesías. ¿Qué te parece si te aceptamos como maestro y se acaba todo? Yo he oído algunas veces a unos pastores que disertaban sobre este Nicodemo que vino a Jesús de noche porque le daba vergüenza que lo vieran. Y la verdad es que no es así. Él era uno de los principales, y cuando dice sabemos, lo está diciendo en plural. Entonces ellos hicieron una reunión y estaban preocupados porque mucha gente seguía al maestro y decía: ¿qué podemos hacer? Y yo creo que alguien dijo: no, pues vamos a ponerle pues el trabajo de maestro. Quizá a lo mejor él acepte, porque ellos eran los que menos creían que él era Dios o el Hijo de Dios. Y cuando dice que vino de noche es porque en la cultura judía o en el pueblo de Israel, aún en estas fechas, los sacerdotes, los que se encargan de estudiar la Torah, ellos todo el día se la pasan en el templo. Vamos a llamar así, los ciudadanos, los normales, los que no tienen trabajo en el templo, van a sus trabajos, ¿no? Pero nada más van al templo en la mañana a rezar el resto de la mañana, el resto de la noche, que en este caso, aquí hoy, con este tiempo, vamos hablando de 7:30 de la noche, 6, bueno, en la mañana a cualquier hora pueden ir después de a cumplir el rezo, ya se van a sus trabajos. Los que están en el templo, ellos después de los rezos, ahí desayunan, ahí están rezando y también están leyendo Torah.
Esa es la costumbre de ellos. Van a comer a sus casas, regresan al templo, hacen minjá o el resto de la tarde y ya acabando el resto de la tarde ya se regresan a sus casas y tienen actividades todos en la noche. A una cena con unos amigos, celebrar, no sé, una, una, pues una cena de bodas, X. Pero todas las actividades las hacen de noche. Por eso, Nicodemo llegó con Jesús de noche. No porque tuviera vergüenza, no por otra cosa, que nadie lo viera, no. Porque ellos ya habían hablado y ya se habían puesto de acuerdo y mandaron a Nicodemo. Y esto fue lo que le dijo, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero nuestro Señor Jesús, Él le dice en el versículo 3, le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Él no dijo acepto o no acepto. Simplemente le dijo a él: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo se engancha con el comentario que hace el maestro y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Y empieza un diálogo con él. Y luego en el versículo 5 es cuando le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo aquí te digo a ti, amigo que me estás viendo, cuando dice del agua y del Espíritu, no quiere decir del agua literal, o muchas iglesias tienen ese versículo como doctrina para enseñar que se tiene que bautizar o sumergir en las aguas, pero no es así. Este es otro contexto, pero que no, ahorita no vamos a decir nada de esto, ¿no? Él lo dice así: tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Espíritu es. Vamos a seguir leyendo. Dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento, dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y el maestro le responde y dice: pues eres tú maestro y no sabes esto. Pero quiero leer el versículo 14. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, versículo 14. Me voy a adelantar un poquito para ver a lo que nos trae aquí esto, ¿no? Y dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está narrando, el maestro le está narrando un episodio que pasó en Números, en el capítulo 21, donde el pueblo de Dios se quejó tanto que se fastidió Dios y mandó unas serpientes ardientes a morderlos y ellos estaban muriendo. Era tanta la mortandad que oraron a Dios y Dios le contestó y le dijo: mira, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que la vea
va a vivir, ¿no? Entonces, esto es algo, lo que estaba haciendo allá era profético, ¿no? Y dice que así le iba a pasar. Así que todos los que vieran al maestro en la cruz iban a vivir. Pero aquí dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, sea crucificado. En ese tiempo, vuelvo a repetir, todo aquel que veía a la serpiente de bronce ya no moría, sino vivía. Y hay unos que a lo mejor incrédulos dijeron, no, pues no es necesario, ¿no? Y pues murieron. Y fíjate qué palabra tan más bonita, y esto sí lo voy a compartir. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a repetir desde el 14. Dice, y como usted levantó la serpiente en el desierto, así deseo que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, crucificado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, en este momento, hoy quiero que te llenes de este conocimiento. Nosotros recordamos que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesús fue levantado como la serpiente, y que yo hace más de 20 años, yo miré esa cruz y reconocí que el Hijo del Hombre vino a entregar su vida por mí, y lo creí. ¿Y qué crees? Tengo vida eterna. De todos modos tenemos vida eterna. Nada más el problema aquí es dónde la queremos pasar. En presencia de Dios o con el diablo en el lago de fuego. Así depende de cada quien. Dice, ahora, ¿por qué vino a sacrificarse nuestro Señor Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, amigo, que me estás viendo! Pero desgraciadamente, hoy mucha gente no está viendo lo que pasó hace más de 2000 años. Ellos ven como una anécdota, como una historia, lo ven como pues algo que la verdad no sé cómo lo entenderían ellos, porque no es posible que tú puedes ir a nadar, tú puedes ir a divertirte, pero siempre llevando este mensaje que Dios se humilló a lo sumo, no le importó estar en forma de hombre y morir en la cruz por ti y por mí. Pero no entiendo cómo tú prefieras irte a otras cosas y no acordarte. A lo mejor no hemos tenido ese tino de compartirlo. Pero lo que hoy te quiero decir es que Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, le decía Jesús a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada allá, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, el Hijo de Dios tiene que ser levantado, tiene que ser crucificado, para que todo aquel que en él que no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el regalo de la paz. Es el regalo que puedes tú aceptar en esta hora. Y eso es lo que le dijo a Nicodemo. Lo estaba evangelizando. Evangelizar quiere decir buenas nuevas a ese maestro fariseo. Dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito, todos somos unigénitos. Tenemos una característica especial. Él es el primogénito, pero también es unigénito, único. No hay nadie
ni en Iztapalapa, ni en nadie que pueda hacer lo que él hizo. Porque este trabajo solamente era para él. Bueno, pero ese es el diálogo que hace con Nicodemo. Y yo te quiero decir, después que tuvo un encuentro con el maestro, ¿y qué pasó? Dice en el 18, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres prefirieron irse a Acapulco, irse a Veracruz, irse a Cuernavaca, irse a excederse en comer, en beber, porque aman más la oscuridad que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el mensaje que le estaba haciendo a Nicodemo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Y este fue el diálogo que hizo con Nicodemo. Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo? Dice aquí en el capítulo 7, fíjate cómo cambia cuando alguien se enfrenta o tiene ese contacto con el maestro, ya su vida no vuelve a ser la misma, para bien o para mal. Dice, capítulo 7, versículo, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que quieren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, me voy a saltar y voy a leer hasta el 50. Bueno, vamos a ver el 39. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo lo estaba defendiendo. Nicodemo estaba hablando a favor de nuestro Señor Jesús. Dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y bueno, pues vemos cómo estaba entre los fariseos y él levanta la voz. Vamos a ir al versículo 19:30, el capítulo 19:39. Se los voy a compartir también en la pantalla, porque a veces yo me quisiera ir rápido pero pues yo creo que es necesario que ustedes también lo chequen, lo certifiquen. Es capítulo 19, 39. Vamos a ver, capítulo 19, 39. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron
en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Voy a leer desde 38, voy a regresar un poquito. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera que llevase el cuerpo a Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esas especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Quiere decir que algo. Nicodemo, él venía con la intención de ofrecerle un trabajo al maestro, pero el maestro con todo su amor lo evangeliza. Le habla de las buenas nuevas y que se va y su corazón empieza, me imagino que empieza a palpitar. Y cree en el maestro. Y Dios prepara a Nicodemo para ese trabajo especial. Y te digo, ¿por qué especial? Porque los discípulos tenían miedo. Tenían miedo de presentarse, y menos ante Pilato. Porque creían que los iban a agarrar también como agarraron a su líder. Pero Dios ya tenía preparado a este Nicodemo para un trabajo especial que era para ungirlo. Ahí. Vamos a terminar con el otro. El otro se llama José de Arimatea. Dice, ya leímos el 38, vamos a regresarnos otra vez. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato. Él era también un fariseo importante dentro de esa secta. Vamos a ver Lucas capítulo 23. Y vamos a leer (50). Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Él era parte del concilio de los fariseos, era gente importante, y que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo en los hechos, ni en los hechos de ellos. O sea, fue dentro del concilio el que dijo, yo creo que no lo vamos a matar. Él estuvo en desacuerdo, pero también decía que era un discípulo que no tenía tanto miedo, que era un discípulo escondido, ¿no? Dice así en Juan, vamos a ver, o de la secreta, dicen aquí, ¿no? Juan 19, nuevamente lo vamos a leer, 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Y bueno, pues yo creo que al fin nuestro maestro era muy respetuoso, ¿no? Si él quería ser así, muy discreto, pues yo creo que lo había dejado, ¿no? Pero ella sabía que al final él se tenía que decidir. Y cuando él muere, él era un importante, era rico, José de Arimatea, importante dentro de la secta de los fariseos,
y gente rica y vuelvo a repetir, Dios preparó todo, inclusive también a José de Arimatea, aunque fuera de la secreta, para hacer un trabajo que ese día se decidió y se quitó la careta. Y él fue y le pide a Pilato que baje en el cuerpo. Porque nadie de los discípulos podría haber hecho eso, por miedo. Pero fíjate, y yo me imagino, o no me imagino cómo, pues mucha gente son cristianos también de la secreta, por miedo a su familia, por miedo a los vecinos, al que dirá. Pero tarde o temprano, cuando tú eres de Dios, cuando tú crees en Cristo, tarde o temprano vas a reaccionar y te vas a quitar la careta. Vamos a leer Mateo 25, 57. Mateo 25. A ver. ¿Estaré viendo bien? Sí. Es Marcos 15, 43. Marcos 15. ...43... Marcos 15, 43... lo voy a buscar también en mi Biblia. Perdón. Esta ya estaba muy usada y ya las hojas se pegan. 15, 43... Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, pues este es el mensaje o la meditación que yo les quería compartir hoy. Dos hombres sacerdotes que estaban dentro del concilio de los fariseos, que hicieron un trabajo por el cual ya ese trabajo ya lo había preparado Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios prepara todo. Dios tarde o temprano te va a usar a ti, si eres de Dios. Yo te quiero invitar antes de terminar esto quiero decirte lo que le dijo el maestro a Nicodemo. Porque de José de Arimatea no sabemos cómo fue el encuentro, cómo fue ese reaccionar de él. A lo mejor a través de un milagro, a lo mejor a través de un comentario de otro, pero sí sabemos su acto. Era de la secreta, era el discípulo de la secreta, pero al final tuvo que quitarse la máscara, hacerse valiente y hacer un trabajo por el cual ya estaba predestinado. Era necesario que Jesús muriera por ti y por mí, pero también es necesario que tú lo sepas. Esto no es una fábula, esto no es algo que pasa cada año, porque de verdad me da mucha pena, porque en estos tiempos como pasan y me saturan ahorita con mensajes de la cruz y de esto y de aquello, y qué bueno, ¿no? Pues les agradezco mucho, pero lo más importante es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, y es darte vida y vida en abundancia. El pueblo de Israel, por andar haciendo cosas malas, que ya había hartado a Dios, les mandó un juicio, serpientes ardientes,
y hizo una mortandad. Dios en su misericordia, a través de una oración que hizo Moisés, Dios dijo, bueno, hazte una serpiente y cuélgala, y todo aquel que él mire esa serpiente va a vivir. Hoy también, si tú crees que hace más de 2000 años vino Jesús a morir en la cruz por ti y por mí, yo te invito a que hagas esta oración, que yo la llamo una oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por morir en la cruz por mí y por mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Y yo te invito a que mañana domingo te congregues en una iglesia, que le digas al pastor que te discipule, que aprendas más de la Biblia, porque en la Biblia hay riqueza cultural, de historia, de tantas cosas que tú puedes aprender de ellas a modelar tu vida. Así que Dios te bendiga. Estuvo contigo el pastor José Luis Valdetano. Este es el programa Meditando en la Palabra. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones.